Realmente es un placer estar con ustedes. Muy buenas noches. Primera vez para mí en Paraguay y el diciembre pasado estaba yo en Santiago y Pastor Juan Carlos estaba también celebrando el aniversario 25 de la misión Adelphos. Y nos juntamos allá y comenzamos a conversar de eso y hablamos y conversamos y me invitó en ese entonces a visitar a Paraguay y estoy muy agradecido por esta oportunidad. Ahora, como me presentó, tengo que decir que aprendí el español en Texas, después fui misionero en Chile por 6 años. Y desde que me fui de Chile o salí de Chile, he estado trabajando, como director de un colegio cristiano, pero también estaba yo trabajando en otros lugares y ministrando en otros lugares. He estado en la República Dominicana. En el último año he estado en Colombia, en Perú, en Cuba, y en varios lugares. Entonces tengo un castellano bien mezclado, ¿ok? Pero lo que quiero decir es que he estado en varios países y me di cuenta que aunque todos hablamos español, hay variaciones en el idioma, y si digo algo que no corresponde al español paraguayo, no quiero ofender, no quiero hacer algo malo, no estoy diciendo a mi mente algo malo. Por favor, ayúdame con eso y corrígeme después del servicio, porque quiero aprender un poquito, pero no quiero ofender a nadie si hablo algo mexicano que no corresponde acá en Paraguay, o chileno, o dominicano, o cubano, o lo que sea. Pero muy agradecido por la oportunidad de estar con ustedes. Hace 2 meses estaba yo con Patricio Oliva en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Estaba yo traduciendo para él en una iglesia que apoya Pastor Juan Carlos. Y conocí a Jared Laux, y tengo entendido que varios de ustedes conocen a Jared Laux, y él manda sus saludos también. Y es nuestra oración que él sea el primer misionero de Adelphos USA para venir acá a Paraguay para ayudar con la obra acá. Entonces, que oren por eso. Pero tenemos el lema. El lema dice: levántate y pasa. Es un mandato. Dios estaba dando un mandato a Josué: levántate y pasa. Ya murió Moisés, levántate y pasa. Y todavía Dios está siguiendo con eso: levántate y pasa. Nos está llamando, nos está mandando, nos está enviando: levántate y pasa. Pero se nota, y no vamos a tomar tiempo para ver eso en Josué, pero Dios dice ¿por qué? ¿Por qué debe levantarse y pasar Josué? Dios explica que es la tierra. Hay una tierra por conquistar. Hay una tierra que realmente pertenece a Israel. Y hay que ir, hay que pasar Jordán y hay que conquistar esta tierra. Esta noche quiero hablar un poquito del porqué para nosotros, como hemos tomado este versículo de Josué, pero con una idea misionera. Vamos a explicar eso en las próximas sesiones que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la misión está por delante.
Hay una misión que todavía está por delante. Acompáñenme, por favor, al libro de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Y vamos a hablar rápidamente para que no se enfríe toda esa comida que está por delante esta noche. Pero hay una misión que está por delante. Y la misión se halla en Marcos capítulo 13, versículo 10. Si no tienen Biblia, tengo en pantalla ese versículo que dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. A todas las naciones. Me emocioné cuando vi que habían escogido Asia como un enfoque esta noche y para la conferencia. El año pasado tuve el privilegio de estar en las Filipinas, en las Islas Filipinas, con Patricio y Pastor Iván. Y fuimos allá porque las personas están diciendo: hay que venir acá a las Filipinas. Y vimos también que las Filipinas puede ser como el centro, la sede donde se puede lanzar misiones latinas a los varios países de Asia. Todavía 45% de la población de las Islas Filipinas no ha escuchado el Evangelio. Y es un país de 110 millones de personas. Saquen la cuenta. 45% no han escuchado. Antes a todas las naciones. ¿Tenemos misión por delante? Sí. Y de allá uno puede ir a Indonesia. Y para ustedes, yo puedo decir, y digo eso con toda sinceridad, que por sobre todo en los países musulmanes es más fácil para un latino entrar por la apariencia, por el color de la piel, por la cara, por toda la apariencia. Es mucho más fácil porque obviamente soy gringo y yo no puedo entrar con ojos azules, con pelo rubio, con todo esto. No puedo entrar yo. Soy blanco. Y no estoy diciendo blanco de color, blanco de para ellos. Pero ustedes pueden entrar con más facilidad. Que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. También en Mateo capítulo 24 vemos en el mismo contexto, Jesús está diciendo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todavía hay misión que está por delante. Y no solamente vemos esa misión en el Nuevo Testamento, podemos ver esa misión que es la voluntad de Dios desde el principio de la Biblia. En Génesis capítulo 12, en el pacto de Abraham, Dios quiso bendecir el mundo. En ti será bendecido, ¿qué? Todas las familias del mundo. Fue parte del corazón. Pastor dijo que queremos ver el corazón de Dios en esta conferencia misionera. Y ese es el corazón de Dios. También David. Y David es conocido como el varón conforme al corazón de Dios, ¿o no? Y él dijo en Salmos 67, versículo 2,
para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Fue parte del corazón de Dios salvar al mundo en el Antiguo Testamento. Sí. También Salomón, el hombre más sabio de la historia, oró para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Es la voluntad de Dios. También en el Nuevo Testamento, Simeón, después del nacimiento de Jesucristo, en el 8º día después del nacimiento, Simeón vio a Jesucristo en el templo. Cuando se fueron ellos para presentar a Jesucristo en el templo, y dijo, han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. El corazón de Dios. Además, sabemos de la gran comisión, y la gran comisión dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. En Mateo, en Marcos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. También en Lucas 24 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hechos 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Hermanos, hay una verdad que no podemos escapar, que no podemos olvidar. El pastor dijo eso y yo voy a enfatizar eso, que el corazón de Dios late con el deseo de evangelizar a todas las naciones y debe ser el latido de nuestros corazones también. Amén. 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 Debe ser el latido de nuestro corazón también. Somos seguidores de Jesucristo. Somos seguidores de Dios. Y el corazón de Dios debe ser el corazón de nosotros también. Y hay una misión por delante. Quiero ver rápidamente, 4 palabras que se traducen naciones en la Biblia, para ver si hemos cumplido todavía o hemos cumplido ya con el deseo de Dios o todavía hay una misión por delante. Hay una palabra, y bueno, tengo que decir que no soy experto en el griego, pero tengo suficiente como para ocupar los libros de los expertos, ¿ok? Pero esto, cuando vemos en nuestra Biblia la palabra nación, hay 4 palabras en el griego que se traducen esto. Y cada palabra nos ayuda a entender la misión que tenemos. Porque muchas veces pensamos en nación con esta palabra. Es la palabra en griego laos. Y laos es gente con una historia común. Y habla de divisiones políticas, como Paraguay, como Chile, como Brasil, como los Estados Unidos, como Inglaterra, o Indonesia, o Mongolia. Estos son divisiones políticas. Y a veces en la Biblia, cuando vemos la palabra nación, está hablando de las divisiones políticas. Tal vez podemos decir que sí, el Evangelio ha entrado en todos los países, o por misioneros, o por radio, o por internet. Podemos decir que tal vez ha entrado en todas las naciones, pero todavía hay una
un porcentaje grande de muchos países que todavía necesitan escuchar del Evangelio. Yo no sé cuál es el porcentaje de Paraguay que todavía necesita escuchar el Evangelio, pero me imagino que hay personas que no han escuchado. En mayo estaba en Colombia con nuestro misionero Nixon Cubicaje. Y él tiene una iglesia en un pueblo que se llama Mocagua. Y estamos nosotros en una conferencia misionera con los otros misioneros edelfos que trabajan en la Amazonía de Perú y Colombia. Y Nixon nos presentó un desafío que él tiene para su iglesia. Y en Colombia, en 6 horas de viaje, en barco, o en lancha, o en barquito, o como ellos dicen, peque, canoa. En 6 horas de viaje, que es muy poco en realidad, en canoa, hay más de 100 pueblos que nunca han escuchado el Evangelio. Y él quiere entrar en esos pueblitos y presentar el Evangelio. Él puede hacerlo. Y esa iglesia colombiana puede hacerlo. Yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una ley en Colombia que dice que yo no puedo infiltrar, o mejor decir, contaminar, esa es la palabra que ocupan, contaminar su cultura con el evangelio gringo. Pero yo no predico un evangelio gringo, yo predico un evangelio bíblico, un evangelio de Dios. Pero ellos piensan que es un evangelio gringo y no puedo contaminar. Pero él, siendo peruano, que creció en Amazonía, que tiene toda esa descendencia de los indígenas de Amazonía, él puede entrar y predicar, y los demás pueden entrar. Y él tiene esa visión para ganar esos 100 pueblitos con el Evangelio. Todavía hay muchas personas que necesitan escuchar, pero sí, estamos hablando de laos. Hay otra palabra que es glosa. Glosa. A veces en la Biblia, cuando vemos la palabra nación, está hablando de glosa. Gente con un lenguaje común. Habla de idioma. Estaba yo hablando con algunos hermanos antes del servicio y él estaba diciéndome que, bueno, muchos de los paraguayos, pues sobre todo acá en Ciudad del Este, tienen la capacidad de hablar en español, o en guaraní, o en portugués. Yo lucho con hablar en inglés, y mucho más en español. Y ustedes están diciendo, se nota, pero la verdad es, hay muchos idiomas. Yo, como mencioné, estaba yo en las Filipinas el año pasado con el pastor Iván y con el hermano Patricio. Y esa es una foto de nosotros predicando en una cárcel. El idioma oficial de las Filipinas es inglés. Pero esto no quiere decir que todos hablan inglés. Hay más de 700 dialectos tribales. Los más grandes son el Tagalog y Cebuano, pero hay otros casi 700 dialectos que se hablan en las Filipinas. En esa cárcel, muchos hablaban en Ilonggo. Entonces, el proceso era que pastor Iván predicó en español.
quisieron escuchar español porque por 300 años las Filipinas fue colonia de España. Y quisieron escuchar eso. Entonces, él predicó en español. Yo traduje de español a inglés. Pero había muchos encarcelados que no hablaban ni inglés, entonces hablaban en Ilongo, y él tradujo de inglés a Ilongo. Un triple traducción en esa, y fue muy chistoso porque a veces yo traduje y Pastor Iván comenzó a predicar otra vez antes de la traducción en Ilongo, y sí, se nota que estábamos disfrutando mucho esa aventura, esa aventura, pero fue bueno. Y eso me hizo recordar que hay muchos idiomas, hermanos. En cuanto a glosa, hay los expertos que dicen que todavía existen 1800 glosas, dialectos, idiomas que no tienen ni una palabra escrita del Evangelio. Estaba hablando con el pastor esta tarde. Estamos hablando de un misionero que estaba en Venezuela, que vino acá a Paraguay, y la misión donde pertenecía yo, Baptist Mission, tenía muchos trabajando en traducción de las Escrituras en Venezuela. Y todavía, solamente en Venezuela existen 70 dialectos que no tienen ni una palabra escrita del Evangelio. Hermanos, ¿hay misión por delante? Levántate y pasa. Levántate y pasa. También, hay esa palabra fule, gente con una descendencia común, y también se traduce en la Reina Valera como familia o tribu. ¿Cuántos de ustedes tienen familia que todavía necesita aceptar a Jesucristo? Yo también. Hay muchas familias, hay muchas tribus, hay muchas naciones que todavía necesitan escuchar del Evangelio. También, y esa es la última palabra de los 4 etnos. Y obviamente esa palabra se nota la palabra etnia que ocupamos nosotros en español en etnos. Gente con una manera de vivir en común. Habla de cultura. Y hay varias culturas aún acá en Paraguay, ¿o no? Yo no sé cuántos hay. He contado que por lo menos en Chile, donde trabajé yo, en Chile por lo menos hay 17 culturas distintas. Hay el norteño, el sureño, el pascuense, el santiaguino, hay los alemanes, hay los españoles, hay los mapuche, hay varias culturas, 17 por lo menos en Chile. Hay varias culturas acá en Paraguay. Hay varias culturas. Entonces, podemos hablar de nación como Paraguay, pero cuando estamos hablando de los guaraní, también podemos hablar de una nación bíblicamente, porque es otra cultura. También es otro idioma, es otra cultura. Y no sé cuántos más. Se nota una diferencia, aunque solo he estado en Paraguay por un día. Ya noté una diferencia entre Asunción y Ciudad del Este. Hay culturas distintas.
No voy a comentar, pero estando aquí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero hermanos, este es sorprendente cuando hablamos de etnias, cuando hablamos de cultura, cuando ocupamos esa palabra etnos. Quiere decir que hay 6.685 culturas representando unos 3,1 mil millones de personas que han de escuchar el Evangelio. Casi 7,000 culturas que nunca han escuchado el Evangelio, todavía en el mundo. ¿Hay misión por delante? Levántate y pasa. Levántate y pasa. Pero dice, ¿cómo? Cuando pasamos tenemos que batallar, como Josué tenía que batallar para conquistar la tierra prometida. ¿Cómo vamos a conquistar esa tierra que tenemos por delante? ¿Cómo cumplir? Primero, en el poder del Espíritu Santo. Levántate y pasa en el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 claramente dice que la fuente del poder para cumplir con la gran comisión es el Espíritu Santo. También en Marcos leímos el versículo 10 y en versículo 11 dice, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo. Dios no va a guiar a todos a Mongolia, pero a lo mejor bajo la guía del Espíritu Santo va a enviar a uno de ustedes, o a Indonesia, o a las Filipinas para entrar a Indonesia, o a mi país. Hermanos, hay 60 millones de latinos que viven en los Estados Unidos. Menos de 5% de ellos han escuchado el Evangelio. ¿Cuál es la población de Paraguay? 7 millones. 7 millones. Es decir, hay 9 veces la población de Paraguay que todavía que son latinos, que hablan español, que tienen más o menos la misma cultura que ustedes, que todavía necesitan escuchar el Evangelio. Estoy rogando a mis hermanos latinos para venir a mi país para ganar a la gente latina. Yo puedo hacer algo porque viví en Chile, pero mayormente hay una desconfianza grande entre el gringo y el latino que vive en los Estados Unidos, pues sobre todo por todo lo que está pasando con esa política. Y no hablo de la política mucho, pero esto ha afectado la capacidad para una persona como yo a entrar en un lugar donde hay muchos latinos para predicar el Evangelio. Pero un latino puede entrar y fácilmente comenzar a predicar y fundar una iglesia. Hermanos, no por la persuasión humana, ni por sentirse culpable, no para tener una aventura, pero sí como Dios, el Espíritu Santo guió a la iglesia en Antioquía y guió a Pablo y Bernabé, debemos ir bajo la guía del Espíritu Santo, orando también, orando. Hermanos, necesitamos orar. Orar que Dios mande trabajadores a la mies. Orar por los obreros que ya están en la mies. Orar por los que
están escuchando y por los que han de escuchar el Evangelio, orando. Un misionero dijo, cada paso en la marcha de misiones es directamente rastreable a la oración. Y he experimentado esto yo en mi ministerio. Una iglesia misionera es una iglesia que ora. La historia de misiones es la historia del poder de la oración. ¿Cómo vamos a cumplir con la misión que está por delante? Orando, ofrendando. Ya, un misionero tiene que hablar de la ofrenda, ¿no? Pero no estoy hablando por mí o para mí. Nos gusta citar Filipenses 4, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros hemos citado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Alguien ha citado esto? Sí. ¿Cuántos de nosotros nos gusta el versículo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas? Pero ¿sabes qué? Filipenses capítulo 4 está dentro del contexto de una ofrenda misionera. Dios no está obligado a cumplir con esas promesas que no estamos dando generosamente una ofrenda a misiones. Debemos ofrendar. Y no es porque, como dijo Pablo en Filipenses 4, no es porque quiero el dinero, pero si ofrendas a misiones, estás participando en la obra misionera y Dios va a darte a ti premios en el cielo por haber participado en la obra misionera. Y también ir comienza con el evangelismo local. ¿Y por qué tú no vas? Muchas veces cuando yo digo eso, personas, pero Dios no me ha llamado. Jim Elliot, misionero mártir en Ecuador, contesta, ¿por qué necesitas una voz cuando ya tienes muchos versículos? Muchas veces estamos, Dios, si me hables en voz alta, yo voy a ir al campo misionero. Pero hermanos, tenemos algo que Pedro dice que es más poderoso y más confiable que voz alta, que es la palabra escrita de Dios. Y la palabra dice, id. O cruzando la calle, o cruzando el mar. Hay que ir. ¿Por qué estás? ¿O por qué necesitas una voz cuando ya tienes muchos versículos? Hermanos, quiero terminar con que es un poema en inglés, escrito por un misionero que fue misionero de los Estados Unidos a China en los años 1920 a 1939 por allá. Justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y los que saben algo de la historia del mundo saben que en 1929 comenzó la Gran Depresión en todo el mundo. Comenzó en los Estados Unidos, pero por la influencia que tiene la economía estadounidense en todo el mundo, comenzó todo el mundo a sufrir bajo esa gran depresión económica. Y muchas iglesias dejaron de ofrendar a misiones. Aunque Dios ha prometido, pero dejaron de ofrendar a misiones. Porque no estaban en condiciones, o por lo menos pensaban eso.
Entonces, y eso, ese misionero, Frank Houghton, se llama, escribió un poema. Ahora, no se traduce como poema en español, pero todavía las palabras son poderosas para nosotros. Enfrentando una tarea no cumplida. Enfrentando una tarea no cumplida que nos pone de rodillas. Una necesidad no disminuida que reprueba nuestra pereza. Nosotros que nos regocijamos en conocerte, renovamos ante tu trono la solemne promesa que te debemos de ir y hacerte conocido. Donde otros dioses mantienen su dominio, donde las fuerzas que te resistieron te resisten aún hoy, sin nadie que preste atención al llanto por vida, amor y luz. Almas innumerables están muriéndose y pasan a la oscuridad. Llevamos la antorcha que cayó de las manos de aquellos quienes dieron sus vidas proclamando que Jesús murió y resucitó. La nuestra es la misma comisión, el mismo mensaje nuestro. Enardecidos por la misma ambición, te cedemos nuestros derechos. Oh Padre que los sostuvo, oh Espíritu que inspiró, Salvador cuyo amor los constriñó a trabajar sin cansarse. De la cobardía defiéndonos, del letargo nos despierte, adelante y en tus mandatos envíanos a trabajar por ti. Hermanos, hay una misión por delante. Todavía hay necesidad en el mundo. Levántate y pasa. Dios te llama.